Eh, bueno, entonces, como les digo, el día de hoy vamos a ver algunos resultados del criterio de Lebesgue que tienen que ver con cuando una función es integrable, con algunos ejemplos. Y en particular, vamos a empezar con una proposición que nos va a ser útil en el futuro, ¿no? Entonces, tengo una proposición y pues, básicamente esta proposición es que si un conjunto es de contenido cero, entonces también es de medida cero, ¿no? Conjunto de R, tal que A es de contenido cero, entonces es... ¿Ok? Entonces todos recuerdan qué significa que un conjunto sea de medida cero y de contenido cero. Me parece que de contenido cero es que puedes englobar, por decirlo así, todo su dominio este, en intervalos tal que su longitud es menor a epsilon. O sea, muy chiquito como quieras. ¿Ok? Y Y finito. ajá, sí, justo la definición de que, o sea, un conjunto es de contenido cero si existe una cubierta abierta finita del conjunto tal que la longitud de esa cubierta es menor que epsilon para cualquier epsilon, ¿no? Y justo, ¿no? Básicamente es que yo doy un conjunto de intervalos, un conjunto finito de intervalos, tal que estos intervalos suman una longitud menor que epsilon para cualquier epsilon. Y con este conjunto de intervalos yo puedo cubrir a todo el conjunto A, ¿no? Y entonces en ese caso es de continuo cero. Y es de medida cero eh, cuando el conjunto de intervalos es infinito. ¿Ok? Infinito numerable. Bueno, eh, entonces básicamente lo que yo quiero hacer con esta proposición es ver que si yo tengo una cubierta abierta finita de A, puedo dar una cubierta abierta infinita que también va a contener A, ¿no? Eh, ok, entonces, pues lo que quiero es que sea epsilon mayor que cero. Quiero demostrar que existe una conjunto de intervalos que es una cubierta finita. Y cuando digo que cada están los naturales, ya estoy diciendo que la cubierta es infinita. Y esta cubierta, o sea, existe pues justo la cubierta, ¿no? Tal que A está contenido en la unión de todos los IKs y que la longitud de este conjunto claro, es la suma n de las longitudes de cada uno de los intervalos es menor que epsilon, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero demostrar, ¿no? Que existe esa cubierta abierta infinita de A, cuya, cuya longitud, la longitud de la cubierta es menor que epsilon, ¿ok? Para demostrar que A es de medida cero. Entonces, del hecho de que mi conjunto sea de contenido cero, es decir, por hipótesis, yo sé que ya existe una cubierta abierta finita de A, ¿ok? Entonces, voy a escribir eso, ¿no? Existe una punto de intervalos que igual a 1 hasta n, que es finito, tal que A está contenido en la unión A igual a 1 hasta
n de los intervalos y además la longitud de estos intervalos es igual a 1 hasta n, es la suma de igual a 1 desde acá igual a 1 hasta n de las longitudes de los intervalos es menor que epsilon medios. ¿Ok? En este caso, como ven, estoy utilizando que la longitud de la cubierta, la suma de las longitudes de los intervalos, es menor que epsilon medios en lugar de epsilon, porque en algún momento pues voy a querer sumar esta longitud de la cubierta abierta finita con otro conjunto de intervalos para completar una cubierta abierta infinita, ¿no? Entonces me faltan una infinidad de intervalos que tengo que definir, ¿ok? Entonces, dudas hasta aquí. Nada más he usado las definiciones, ¿no? De cubierta, de qué es que un conjunto sea de medida cero y de contenido cero. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien. Y entonces, ok, entonces, lo que sigue es definir esta cubierta abierta infinita, que va a ser la que me va a, a cubrir A, ¿no? Para poder demostrar que A es de medida cero. Entonces, voy a definir los intervalos IK como el intervalo 0, epsilon entre 2 a la k. ¿Ok? Y eso va a ser para toda k mayor que n. ¿Ok? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que yo tomo el siguiente valor natural, o sea, n más 1, a partir del cual ya no tengo o sea, ya no existe el intervalo i sub n más 1 en mi cubierta abierta finita. Y pues ese nuevo intervalo lo defino como 0, epsilon entre 2 a la k, ¿no? Y pues entonces voy a construir una cubierta que va a ser eh, la cubierta abierta finita de A que me da el hecho de que sea de contenido cero, unión todos estos intervalos, ¿no? Que estoy definiendo para cada k que es mayor que n. ¿Ok? Entonces ya tengo un conjunto infinito de intervalos y pues ahora lo que me gustaría es demostrar que este conjunto es cubierta de A y que además la longitud es menor que epsilon, ¿no? La longitud de la cubierta. ¿Ok? Entonces, yo tomo infinito, también es otra forma de denotar que está k en n, o sea que es equivalente a conjunto de intervalos con calos naturales. Entonces, este conjunto es la unión de, bueno, la unión de mi primer conjunto de intervalos, que eran desde k igual a 1 hasta n, unión estos nuevos intervalos, ¿no? Eh, que vamos a denotar como el conjunto de IKs desde k igual a n más 1 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, como este primer conjunto de intervalos ya era cubierta de A, puedo asegurar que todo este sigue siendo cubierta de A. ¿Ok? Sin importar cómo sean estos intervalos de acá, ya puedo asegurar que este primer conjunto de intervalos, que tiene n intervalos, ya era cubierta de A, ¿no? Entonces la unión también va a seguir siendo cubierta de A. ¿Ok? Eh, entonces ahora ya solo me queda ver quién es la longitud de mi nueva cubierta abierta infinita. Lo que sigue es calcular quién es.
esta longitud, ¿no? Y pues lo que quiero demostrar es que esta es menor que epsilon para poder concluir que el conjunto es de medida cero. ¿Ok? Bueno, entonces esta infinito de longitud poner en dos pedazos, ¿no? El primero, desde k igual a 1 hasta n, corresponde precisamente al conjunto de intervalos que me dan, o sea, a la cubierta que me da el hecho de que A sea de contenido cero, más todos los que siguen, ¿no? Desde k igual a n más 1 hasta infinito, la longitud de ik. Y entonces aquí lo único que hice fue separar mi suma en, en estos dos, en los dos pedazos, ¿no? En los dos conjuntos de intervalos. ¿Ok? Entonces, yo sé que este primer término, la suma desde k igual a 1 hasta n de la longitud de los ikas, es menor que epsilon medios, y eso es por hipótesis, ¿no? Es lo que tenía precisamente acá arriba. ¿Ok? Entonces, eh, pues ya, tengo que esto es menor que epsilon medios. Ahora me voy a fijar en mi otro sumando, o en el otro término, que es la suma desde k igual a n más 1, infinito, de la longitud lógica. ¿Ok? Esto lo defino como un límite, que es el límite cuando m tiende a infinito, de la suma desde k igual a n más 1 hasta m. ¿Ok? Es una serie de toda la vida. Pues solo estoy aplicando la definición de serie. ¿Ok? Pero, ¿quién es la longitud de los intervalos ik a partir de n más 1? Por cómo los construí, la longitud del intervalo ik es igual a epsilon entre 2k para toda k, que es mayor que n. ¿Ok? Que eso pues sale como resultado de mi definición de acá arriba de los intervalos ik para las k mayores que n. Entonces, pues esto de aquí va a ser igual al límite cuando m tiende a infinito de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de epsilon entre 2 a la k. ¿Ok? Y pues aquí puedo sacar la constante epsilon tanto de la suma como del límite. Me queda aquí una epsilon por el límite cuando m tiende a infinito, de la suma desde k igual a n más 1 hasta m de 1 a la k. ¿Ok? Y esa serie, pues este límite que está aquí, ya debieron haberlo visto en algún momento de su vida. Y, y, pues ese límite converge a un medio. ¿Ok? Todos ya han visto esa serie en algún momento de su vida, si saben por qué converge a un medio. ¿No converge a uno? Converge a... Sí, claro, tienes razón, converge a uno. Es verdad. Eh, Creo que el intervalo ik es de 0 hasta epsilon sobre 2k sobre 2 a la k más 1. Y ya ahí sale epsilon medios. sí, y sí, sí, justo, o sea, nada más habría ahí que multiplicar por otro 2, ¿no? O sea, multiplicar por un medio. Pues, ya, sale todo. Sí, 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 tienes razón. Esto da esa serie da un uno, ¿no? Mm, y entonces, aquí multiplicamos por un medio en el intervalo, o sea, todo lo demás se va a seguir conservando. Y solo aquí va a aparecer que lo estamos multiplicando por un medio. Y pues ese un medio lo puedo sacar. ¿Ok?
Ya no cambia nada de del resto del desarrollo. Y- Ya, entonces, pues esto va a ser igual a epsilon. ¿Ok? Ok, Bien, entonces, pues por un lado, ya tengo que este primer término era menor que epsilon medios, del hecho de que mi conjunto era de contenido cero. Y pues de este otro lado, ya demostré que esta otra suma de longitudes es igual a epsilon medios. ¿Ok? Entonces, yo puedo concluir que la longitud de I, K, N es menor que epsilon. Bueno, más bien aquí nada más un detalle. Aquí noten que estoy tomando la serie desde n más 1, ¿ok? Y para que esta serie sí sea igual a 1, debería tomar la suma desde k igual a 1, ¿ok? Para empezar mi suma en un medio. Pero en este caso no estoy empezando la suma, entonces no puedo asegurar que sean iguales, pero sí puedo asegurar que es menor o igual, ¿ok? Porque pues si fuera el caso en el que n es 0, pues entonces me daría exactamente epsilon medios. Pero como no puedo asegurar que sea n igual a 0, o sea, no puedo asegurar que este conjunto sea vacío, por así decirlo. De hecho, al menos es uno. Entonces, eh, pues sí, aquí solo puedo asegurar la desigualdad, ¿no? Pero eso no cambia el resultado, sigue conservándose este menor estricto que epsilon, pero solo para aclarar, ¿no? Para que tengan cuidado ahí. O sea, para que me dé uno, debo empezar mi suma desde k igual a 1. ¿Ok? Si no, pues no, me va a dar menos de 1. ¿Ok? Bien, entonces por lo tanto, ya puedo concluir que A es de medida cero, que es equivalente a esta notación, ¿no? La medida de A es igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de esta demostración? Ok, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a lo que sigue. Entonces, ahora vamos a empezar a ver algunas propiedades de, eh, de las integrales que podemos demostrar utilizando el criterio de Lebesgue. Y para eso, pues primero hay que hacer algunas demostraciones, ¿no? Voy a subir, les voy a mandar las notas al grupo de WhatsApp y el video también se los voy a mandar al grupo, como le hemos estado haciendo. Eh, sí, entonces lo que queremos ahora es tomar algunas de las propiedades que ya habíamos demostrado previamente para las integrales y demostrarlas ahora utilizando el criterio de Lebesgue o el teorema de Lebesgue. Para ver que pues, el teorema de Lebesgue es mucho más sencillo de utilizar y que en pocas líneas puedo hacer demostraciones que, por ejemplo, con el criterio de Cauchy, pues me tardaba un rato, ¿no? Tenía que tener cuidado con las particiones, ver los límites y demás. Y pues vamos a ver que con este criterio de Lebesgue, pues es mucho más sencillo porque solo hay que ver el conjunto de discontinuidades de la función. Y ya no me preocupo por nada más de cómo es la función. ¿Ok? Entonces, pues en particular me voy a centrar en la clase de hoy en demostrar que la suma de funciones integrales es integrable, que el producto de funciones integrales es integrable y que el cociente de funciones integrales es integrable. ¿Ok? Pero para eso, bueno, es más, vamos a escribirlo. Nuestro primer teorema, probar, es que si yo tengo dos funciones f, g integrables en un intervalo, entonces
¿Ok? Eh, entonces, la idea para hacer estas demostraciones por el criterio utilizando el criterio de Lebesgue, consiste en, pues, encontrar primero el conjunto de discontinuidades de mi función, que en este caso es f más g, para poder ver cuál es la medida de ese conjunto de discontinuidades. Y si yo encuentro o demuestro que la medida de ese conjunto es cero, o sea, si ese conjunto es de medida cero, pues entonces ya puedo decir que f más g es integrable. Eh, pero pues yo no sé cómo es el conjunto de discontinuidades de f y g. Lo único que yo sé, bueno, más bien, no sé cómo es el conjunto de discontinuidades de f más g, pero sí sé cómo son el conjunto de discontinuidades de f y el conjunto de discontinuidades de g. ¿Ok? Porque por el hecho de ser integrables, yo puedo asegurar que tanto el conjunto de discontinuidades de f como el de g son de medida cero. ¿Ok? Que ese también es un resultado de aplicar directamente el criterio de Lebesgue, ¿no? ¿Ok? Si todos me siguen hasta aquí. Sí, Sí, Bien. Entonces lo que me gustaría es poder relacionar el conjunto de discontinuidades de la función eh, f más g con el conjunto de discontinuidades de f y el conjunto de discontinuidades de g, ¿no? Quiero encontrar cómo se relacionan. ¿Ok? Y pues entonces, el primer resultado, antes de demostrar el teorema que voy a demostrar, es la siguiente proposición. Ok, entonces, yo tengo f, g, b, a, y lambda, lambda, dos conjuntos de unidades. Entonces, lo que quiero demostrar es que el conjunto de discontinuidades de f más g va a estar contenido en la unión de estos dos. ¿Ok? O sea, básicamente lo que quiero ver es que la función f más g a lo más es discontinua donde f y g son discontinuas. ¿Ok? No puede ser discontinua en más puntos de los que es discontinua f o de los que es discontinua g. Y pues en general también o sea, pueden ser menos, ¿no? Menos puntos en los que es discontinua f y los que es discontinua g. ¿Ok? Eh, Entonces, hay dos maneras de demostrar este tipo de resultados. Una que es como más larga, pero que no utilizamos resultados de continuidad y cosas así. Y otra que es más fácil, pero hay que recordar algunos teoremas de continuidad importantes. ¿Ok? Entonces, para este caso voy a ver ambas formas de demostrarlo. Y pues van a ver que sí hay una que es mucho más sencilla que otra. Pero pues la primera nos va a servir un poco para recordar algunas definiciones de continuidad que pues van a ser importantes en esta parte del curso porque nuestro criterio de integrabilidad se basa precisamente en que las funciones son discontinuas en ciertos puntos, ¿no? Y pues justo queremos saber identificar en qué puntos es discontinua una función. Y entonces, ¿sí? Eh, si quiero demostrar una contención, pues más bien tengo que tomar un punto, un elemento del conjunto de discontinuidades de f más g y demostrar que está en la unión de estos dos conjuntos, ¿no? Entonces tomo un punto x0 en el conjunto de discontinuidades de f más g y, y pues entonces, o sea, esto implica que f más g es discontinua en x0, básicamente, ¿no?
por el hecho de que x0 está en el conjunto de discontinuidades de f más g. ¿Ok? Ah, y bueno, entonces, ¿qué significa que una función sea discontinua en un punto? ¿Alguien podría decirme qué significa? Que el límite cuando x tiende x0 de f de x es igual a f de x0. Ah, Eso eso es. es si fuera continua, ¿no? Ujú. Entonces, si es discontinua, ¿qué pasa? Pues que no El las. límite es distinto, ¿no? Ajá, esa es una forma de verlo, pero vamos a ir aún más atrás y vamos a utilizar la definición con epsilon y delta de continuidad. ¿Ok? Eh, entonces, una función es continua o decimos que es continua si para toda existe una delta mayor que cero, tal que si la distancia de x a x0 es menor que delta con x en el dominio, entonces la distancia de f de x a f de x0 es menor que epsilon, ¿no? Que es equivalente a la definición de límite. Y pues solo está la diferencia en que en lugar de fijarnos si converge a un valor cualquiera, nos fijamos si converge al valor de la función en el punto. ¿Ok? Entonces, el que sea discontinua implica que existe alguna epsilon prima mayor a cero, tal que para toda delta mayor que cero, existe alguna x en el dominio de mi función, tal que si la distancia de esa x al punto donde es discontinua es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de x0 es mayor o igual que epsilon prima. ¿Ok? Esa es como la negación de continuidad. Y pues, precisamente es que una función sea discontinua. Bueno, pero más bien aquí recuerden que mi función es f más g. Entonces más bien es que f x menos f. ¿Ok? Entonces lo que quiero es demostrar que la función, o sea, más bien que este punto x0 también pertenece al conjunto de discontinuidades de lambda f o, perdón, también pertenece al conjunto de discontinuidades de f o al conjunto de discontinuidades de g. ¿Ok? Y para eso pues hay que demostrar que o f es discontinuo en x0 o que g es discontinuo en x0. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer algunas cuentas con esta diferencia de valor. A ver, ¿qué llegamos? Bien, entonces aquí, pues primero aplicamos la definición de suma de funciones. Recordamos que es nada más f de x más g de x menos f de ese menos es de el menos que aparece aquí en medio y pues está en valor absoluto. ¿Ok? Entonces puedo reordenar los términos para que me quede f de x menos f de x0 más. ¿Ok? Y luego de aquí puedo utilizar la desigualdad del triángulo para separar esta suma en dos valores absolutos. Y recuerden, la desigualdad del triángulo dice que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Entonces esto es menor o igual que f de x menos f de x0, valor absoluto más el valor absoluto de... ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? En parte No. todo bien. Y entonces, y pues yo aquí al principio había dicho que este valor absoluto, o la diferencia, o sea, el valor absoluto de esta diferencia era mayor o igual que epsilon. Y si esto es mayor o igual que esto
término de acá, entonces, en particular, esto también es mayor o igual que epsilon. ¿Ok? Es decir, f de x menos f de x0 más g de x mayor o igual que epsilon primo. ¿Ok? Entonces, de aquí hay una conclusión importante, ¿no? Eh, Aquí estoy diciendo que la suma de estos dos tiene que ser mayor o igual que epsilon prima, pero pues hay un montón de casos en los que esto se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, si f de x menos f de x0 es epsilon, epsilon prima, entonces pues este podría valer cero o cualquier otro valor mayor que cero, ¿no? Y pues lo mismo, ¿no? Si este otro es igual a epsilon prima, entonces este puede valer cero o cualquier otro valor mayor que cero y se sigue conservando esta desigualdad. Sin embargo, el caso límite eh, o sea, el menor valor que puede tomar alguno de los dos términos es epsilon prima medios. ¿Ok? Porque si, si tomara algún valor menor, o sea, si los dos tomaran un valor menor que epsilon medios, implicaría que esta suma va a ser menor que epsilon prima. ¿Ok? Entonces, el valor menor que pueden tener los dos a la vez es epsilon prima medios. Y si alguno de los dos toma un valor menor que epsilon prima medios, el otro por fuerza va a tener que tomar un valor mayor que epsilon prima medios. ¿Ok? Sí, sí todos entienden, o sea, todos me siguen en esta parte. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que f de x es menor que es no, medios que x menos g de x0 es mayor o igual que no medios. ¿Ok? O sea, siempre puedo asegurar que alguna de estas dos se va a cumplir, ya sea que f es, o sea, este valor absoluto es mayor que epsilon medios o que este valor absoluto es mayor o igual que epsilon medios. Si todos entienden el razonamiento de por qué puedo asegurar esto, Sí, entonces, Sí, pues ya, ¿no? Entonces, si yo puedo asegurar que esto va a pasar siempre, o sea, que alguna de estas dos condiciones se tiene que dar siempre, pues en particular puedo decir que existe una epsilon mayor que cero, epsilon igual a epsilon prima entre 2, en el dominio de mis funciones, si la distancia entre x y x0 es menor que delta, es mayor o igual que epsilon, o la distancia de g de x a g de x0 es mayor o igual que epsilon. ¿Ok? Y pues precisamente esto es que o la función es, o sea, o f es discontinua en x0 o g es discontinua en x0. ¿Ok? Que pues es equivalente a decir que x0 está en el conjunto de discontinuidades de f o x0 está en el conjunto de discontinuidades de g. Y pues esa es la definición de la unión de conjuntos, ¿no? Entonces x0 está en la unión de los conjuntos de discontinuidades de f y de g, que es lo que quería demostrar. ¿Ok? Entonces, pues puedo concluir que el conjunto de discontinuidades de f más g está contenido en la unión de los conjuntos de discontinuidades de f y de g. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esta demostración? no. Bien, entonces, como les digo, esta es la como manera larga de demostrarlo, donde recordamos cada una de recordamos las definiciones de continuidad.
demostrarlo que es más sencilla. Vamos a verla también para que tengan las dos opciones, ¿no? La segunda demostración consiste en utilizar los resultados de teoremas de operaciones para continuidad. Y pues aquí recordamos, ¿no? Recordemos que hay un teorema que nos dice que si f y g son continuas en un punto de su dominio, entonces f más g es continua en x0. ¿Ok? Todos recuerdan ese teorema, es de cálculo 1 y es de continuidad de funciones. Sí, Bien, entonces, lo que puedo hacer es tomar la negación de este teorema. ¿Ok? Todos la recuerdan, contrapositiva. ajá, exacto, tomar la contraposición de este teorema. Entonces, todos recuerdan cómo tomar o cómo escribir la contraposición de un teorema o de una proposición. Niego la conclusión y la negación de la conclusión implica la negación del antecedente, ¿no? Exacto, precisamente, ¿no? O sea, si yo tengo que P implica Q, entonces no Q implica no P, ¿va? Eh, pues precisamente es lo que vamos a utilizar, ¿no? Pues aquí, tomando la contraposición, si F más G no es continua, que es equivalente a que sea discontinua, es discontinua, ¿no? En X0, entonces F es discontinua en X0 o G es discontinua en X0. ¿Ok? Noten que esto pues es la negación de esta primera parte o de la afirmación de la proposición o del teorema. Y pues recuerden que la negación de un i es un no, ¿no? Más para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues precisamente, ¿no? Eh, yo quiero demostrar entonces que si x0 está en un conjunto de discontinuidades de f más g, entonces esto implica que f más g es discontinua en x0. ¿Ok? Y utilizando justo este resultado que acabo de enunciar aquí, que es la contraposición de un teorema que ya se ha demostrado, entonces puedo asegurar que f es discontinua en x0 o g es discontinua en x0. Que pues eso es precisamente que x está en el conjunto de discontinuidades de f o x está en el conjunto de discontinuidades de x. Que pues precisamente es que x0 es una unidad de los ¿ok? Y pues entonces ya puedo concluir directamente que el conjunto de discontinuidades de f más g está contenido en la unión de el conjunto de discontinuidades de f y el conjunto de discontinuidades de g. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de demostrarlo que como ven, pues es mucho más sencilla, ¿no? Nada más hay que recordar los teoremas de operaciones para continuidad y pues ocupar sus contrapuestas, ¿no? Que es el caso para discontinuidades o funciones donde, o sí, más bien puntos donde las funciones son discontinuas. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda de alguna de las dos demostraciones de esta proposición? Bien, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a recordar por qué hicimos todo esto, ¿no? Hicimos todo esto porque queríamos demostrar que si una función, bueno, más bien que si dos funciones son integrables,
en un intervalo, entonces la suma de esas funciones va a ser también integrable. ¿Ok? Ok, y pues quiero hacer la demostración utilizando el criterio de Lebesgue. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo procederían ustedes? A ver, ¿qué se les ocurre hacer? Pues justo tomamos el teorema que utilizamos ahorita, bueno, que sacamos ahorita, Ajá, y entonces con eso decimos que las discontinuidades de f más g van a estar contenidas en las de f y g, ¿no? Y pues sabemos también que las medidas, cuando tienes las medidas que son cero, también la otra va a ser cero, ¿no? Más o menos así lo podemos sacar. exacto, ¿no? Justo queremos utilizar que si la medida del conjunto de discontinuidades de f y la medida del conjunto de discontinuidades de g son cero, la de la unión también va a ser cero. Y como el conjunto de discontinuidades de f más g está contenido en esa unión, pues si el que contiene tiene medida cero, el contenido también debería tener medida cero. ¿Ok? Entonces, pues justo eso es lo que queremos utilizar, ¿no? O ese es el procedimiento que queremos seguir, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Del criterio de Lebesgue, puedo concluir que tanto el conjunto de discontinuidades y el conjunto de discontinuidades son de medida cero. ¿Ok? Porque recuerden que el criterio de Lebesgue dice que una función es integrable si y solo si el conjunto de discontinuidades de la función es de medida cero. ¿Va? Después, eh, pues como lambda, o sea, el conjunto de discontinuidades de f y el conjunto de discontinuidades de g son de medida cero, la unión de estos dos también es de medida cero. De hecho, hay un resultado, un teorema, que no sé si ya lo han visto, díganme si ya lo vieron o no, que nos dice que la unión arbitraria de conjuntos de medida cero también es un conjunto de medida cero. Entonces, pues, en particular, el caso en el que tengo la unión de dos conjuntos que son de medida cero, pues también, la unión también es de medida cero. Lo vimos el sábado. Ah, y entonces, sí, entonces, pues ya saben que si toman la unión de un montón de conjuntos de medida cero, esa unión también va a ser de medida cero, ¿no? Y pues es el resultado que estoy utilizando aquí, ¿va? Entonces, lo que sigue es que como ya sé que esta unión es de medida cero, y además el conjunto de discontinuidades de f más g es un subconjunto de esa unión, entonces, pues este subconjunto también va a ser de medida cero. ¿Ok? Y si no han demostrado ese resultado de que si toman un subconjunto de un conjunto de medida cero, también es de medida También cero. lo vimos el sábado. Ah, perfecto. Sí, en realidad la demostración de ese pues, es bastante sencilla, pero bueno, qué bueno que ya lo vieron. Entonces, pues ya tenemos que el subconjunto también es de medida cero y pues por lo tanto f más g es integrable, que es otra vez aplicar directamente el teorema de Lebesgue o el criterio de Lebesgue, ¿no? Porque el conjunto de discontinuidades de f más g es de medida cero, entonces la función f más g es integrable. Listo, terminé la demostración, ¿no? Entonces noten que me tomó 4 líneas demostrar que f más g era integrable utilizando el criterio de Lebesgue.
cuando utilizando el criterio de cochinos había tomado bastantes más líneas, ¿no? Al menos el doble. ¿Sí? Entonces noten que justo el criterio de Lebesgue es mucho más directo para poder demostrar integrabilidad de funciones. Y pues precisamente tiene que ver con que solo nos importan las discontinuidades de un conjunto eh, y no nos importa tomar particiones o cómo son los ínfimos o cómo son los supremos y demás. Entonces, voy a repetir la demostración. Como les digo, es bastante rápida. Entonces, del hecho de que f y g sean integrables, yo concluyo por el criterio de Lebesgue que el conjunto de discontinuidades de f y el conjunto de discontinuidades de g son de medida cero. ¿Ok? Y por un resultado que vieron el sábado, ya saben que la unión de conjuntos de medida cero también es un conjunto de medida cero. Y pues es lo que utilizo para poder asegurar que la unión de lambda f y lambda g también es de medida cero. ¿Ok? Y además utilizando la proposición que demostré antes, yo sé que el conjunto de discontinuidades de f más g está contenido en esta unión del conjunto de discontinuidades de f, unión del conjunto de discontinuidades de g. ¿Ok? Y por otro resultado que también demostraron el sábado, yo sé que si tengo un subconjunto de un conjunto de medida cero, el subconjunto también va a ser de medida cero. ¿Ok? Y es el resultado que utilizo aquí. Entonces ya sé que el conjunto de discontinuidades de f más g es de medida cero. Y de nuevo aplicando el criterio de Lebesgue, o el teorema de Lebesgue, puedo asegurar que f más g es integrable. ¿Ok? Y así es como se demuestra este resultado utilizando el criterio de Lebesgue. Entonces, ¿alguna duda, pregunta o cuestión? Y bueno, como les decía, entonces, para poder utilizar el criterio de Lebesgue, lo más importante es saber identificar las discontinuidades de una función. Pero si pueden hacer eso, pues ya la, o sea, demostrar que es integrable, pues es básicamente eso, ¿no? Encontrar el conjunto de discontinuidades y ver que ese conjunto es de medida cero. Y ya, eso basta para poder demostrar que una función es integrable. Y de nuevo les digo, ya nos tenemos que meter con particiones, con quiénes son los puntos de la función, cómo está evaluada la función, etcétera, 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 ¿no? Bien, eh, entonces, pues ahora, ya que tenemos la demostración de la suma, eh, pues la resta se demuestra igual, la resta de funciones, porque al final es una suma, menos. Entonces, ahora vamos a pasar al producto de funciones. ¿Ok? Eh, y pues, como ya se imaginarán, de nuevo me gustaría probar que el conjunto de discontinuidades del producto de dos funciones está contenido en la unión del conjunto de discontinuidades, ¿no? Para poder utilizar exactamente los mismos argumentos que con la suma y pues llegar al mismo resultado, ¿no? De que la función producto va a ser integrable. ¿Sí? Entonces, pues voy a tomar una proposición. Voy a dar una proposición que pues me dice, ¿no? Sea f, g, las de AB en R, sus respectivos conjuntos de discontinuidades lambda f, lambda g, los respectivos de discontinuidades. Entonces, el conjunto de discontinuidades de f por g, que es un subconjunto de unión el conjunto de discontinuidades de g. ¿Ok? Pues la idea es la misma, ¿no? Que de nuevo el producto a lo más es discontinuo en los puntos donde f era discontinua y g era discontinua, ¿no? Y desde luego puede ocurrir que en algún punto donde f era discontinua y g también, pues, o g, ¿no? Da igual. En algún punto donde alguna de las dos era discontinua, el producto puede no ser discontinuo. Pero a lo más van a ser los mismos puntos. ¿Ok?
Eh, entonces, para demostrar pues solo lo voy a hacer utilizando la forma sencilla, que es utilizando los teoremas de operaciones, pero también se podría hacer utilizando la definición de continuidad y todo eso, ¿no? Y viendo discontinuidades y demás. Pero pues no es necesario, ¿no? Entonces, recordemos si f y g son continuas en cero, entonces el producto de tensiones de g va a ser continuo. ¿Sí? También es un resultado de cálculo uno que se demuestra y se puede demostrar también por definición que ese resultado. Entonces, pues nada más recuérdenlo. De nuevo vamos a usar la contraposición de este resultado, porque justo la contraposición pues nos da resultados para las discontinuidades, ¿no? Que es lo que nos interesa en este momento para poder hacer nuestra demostración. Entonces, consideramos la contraposición. A ver, díganme, ¿cuál sería la contraposición de ese resultado? El producto de f por g es discontinuo en x0, entonces f es discontinuo en x0 o g es discontinuo en x0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo en que esa es la contraposición? Bien, y entonces, pues para demostrar esto, de nuevo, tomamos un elemento del conjunto de discontinuidades de f por g. Y entonces, pues, la definición de este conjunto es que f por g es discontinuo en x0. Y pues, utilizando el resultado anterior de la contraposición del teorema de operaciones, de nuevo tengo que eh, f es discontinua en x0 o g es discontinua en x0. Y pues eso, de nuevo, es la definición de que x0 está en el conjunto de discontinuidades de f o x0 está en el conjunto de discontinuidades de g. Que precisamente es que x0 está en la unión de estos dos. ¿Sí? Entonces, como ven, la demostración es prácticamente igual que para el caso de la función suma. ¿Sí? Donde pues nada más en lugar de utilizar el resultado para la suma de funciones continuas, utilizamos el resultado del producto de funciones continuas. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esta proposición? Bien, en caso de que no, pues nuestro siguiente teorema es precisamente que si f y g son integrables en a, b, entonces f por g es integrable en ese mismo integral. Va. Eh, bueno, pues como ya saben demostrar este tipo de resultados, ustedes me van a dictar la demostración de este teorema. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué sería entonces la demostración? ¿Cómo empezaríamos?
A ver, alguien que me diga cómo empezaríamos. Como f y g son integrables. Ok. Pues el conjunto de discontinuidades de f y el conjunto de discontinuidades de g son de medida cero. ¿Qué sigue? La unión también es de medida cero. Y el conjunto de discontinuidades de f por g está contenida en... Conjuntos continuos del producto. Pues también hay un teorema por el cual el conjunto de discontinuidades de f por g va a ser de medida cero. ¿Ok? ¿Qué falta? Pues eso significa que f por g es integrable. Sí, entonces, pues como ven, les digo y les repito, es una manera muy sencilla de demostrar que este tipo de funciones son integrables. eh, y pues de nuevo queda en 4 líneas la demostración, ¿no? Y, ok, entonces, ¿alguna duda o pregunta de este teorema para el producto de funciones o de la proposición anterior? De mi parte no hay dudas. Entonces, eh, entonces, ahora nos vamos a detener un momento a revisar un poco más esto del producto y en particular vamos a demostrar o a ver que no ocurre como en el caso de la suma de funciones, ¿no? O sea, cuando nosotros tomábamos la suma de dos funciones integrables, encontrábamos que la integral de la suma era igual a la suma de las integrales, ¿ok? Y en general eso pasaba como para muchos resultados, ¿no? También para el límite de funciones, para la continuidad de funciones y demás. Pues encontrábamos que cuando yo tomaba el producto de dos funciones, el límite del producto era el producto de los límites, ¿no? Si existían los límites de cada uno de las funciones de las que iba a tomar el producto, ¿no? Pero en el caso de las integrales, pues no ocurre así, ¿ok? La, la integral del producto de dos funciones no es igual al producto de las integrales de las funciones, ¿ok? Y pues vamos a ver como esa observación, ¿no? Vamos a tomarla como una observación. Y igual a la integral de a ver por f. Ok. Y pues igual, ¿no? Que como pasaba con las derivadas, que el producto de derivadas, no, bueno, más bien, la derivada del producto no es el producto de las derivadas, pues aquí también vamos a tener que la integral del producto no es el producto de las integrales, ¿no? Eh, y pues para ver esto vamos a considerar de Riemann de integrales. Entonces consideramos
una partición P que para que a la hora de tomar el límite de la norma de la partición cuando tiende a cero, pues pueda cambiarlo por un límite cuando n tiende a infinito, ¿no? Pero en realidad, pues no es como relevante, solo es para hacer más claras las cuentas. ¿Ok? Y pues un conjunto de puntos para poder utilizar la definición de Riemann. Necesito un conjunto de puntos. Que pues van a ser xi 1 y así hasta xi n. ¿Ok? Esos puntos, en este caso no me importa cómo sean, solo puntos en general. ¿Ok? Entonces, si yo quiero comparar la integral del producto con el producto de las integrales, pues necesito calcular tres límites, ¿no? El primero para, eh, o sea, tomando la suma de Riemann del producto de esas dos funciones y pues luego comparándolo con el producto entre las sumas de Riemann de f y la suma de Riemann de g. ¿Ok? Bien, entonces, pues vamos a hacer cuentas. Entonces, la suma de Riemann de f con la partición p, el conjunto de puntos phi, es la suma desde igual a 1 hasta n de fxi de xi menos xi. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer para la suma de Riemann de g con la misma partición con el mismo conjunto de puntos. ¿Ok? La misma y 1. Y por último, la del producto, pues va a ser equivalente. Y menos 1. ¿Sí? Eh, y bueno, entonces, pues yo quiero ver las integrales, ¿no? Entonces, la integral es el límite cero de la suma de la función que pues precisamente va a coincidir cuando n tiene infinito, la suma desde igual a 1 hasta n, ¿sí? Es nada más aplicar la definición y aquí cambiar el límite cuando la norma de la partición tiende a cero por un límite cuando n tiende a infinito por tomar particiones homogéneas, ¿no? Es algo que ya hemos hecho muchas veces y que ya deberían estar más o menos acostumbrados a ver, ¿va? Pues hago lo mismo para voy a escribir más. Y pues lo mismo para el producto, ¿no? En particular esta, pues puedo separar el producto de funciones, evaluar el producto de dos funciones en un punto es como multiplicar la evaluación del punto de cada función. S, f por g evaluado en SI por f evaluado en SI, g evaluado en SI. Es una de igual a 1 hasta n, y g evaluado en SI por xi menos xi. ¿Ok? Entonces, noten que si
el producto, o bueno, más bien la integral del producto de funciones fuera igual al producto de las integrales, tendría que ocurrir que este producto tendría que ser igual a de ¿ok? O sea, tendría que ocurrir esa igualdad para poder asegurar eh, pues que las integrales, que la integral del producto es igual al producto de las integrales, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente eso no pasa, y es que aquí tengo una suma con n términos, eh, pero pues aquí tengo el producto de estas dos sumas, ¿no? Entonces, este producto en particular va a tener n cuadrada. Y no solo eso, sino que n de estos n cuadrado términos coinciden con los términos del otro lado. ¿Sí? Y así va a haber algunos términos que van a ser exactamente los mismos que aparecen en este lado de la suma o en esta otra suma. Sin embargo, pues van a haber otros n cuadrada menos n términos que no van a aparecer en esta suma. Y pues por lo tanto, en general no puedo asegurar que esas dos sumas sean iguales. ¿Ok? ¿Si todos lo ven? ¿Todos les queda claro eso? Eh, y, pues, Ah, ok, sí, sí. y pues entonces al tomar el límite, pues se va a seguir conservando eso, ¿no? Entonces aquí tengo un montón de términos más que en esta suma de acá. ¿Ok? Y pues esos términos al final van a acabar contribuyendo pues, al resultado de la integral, ¿no? Al valor de la integral. ¿Va? Entonces, pues claramente si yo quisiera evaluar la integral del producto de dos funciones, no podría simplemente tomar el producto de las integrales, ¿no? Porque pues eso me llevaría a un error. Desde luego puede haber casos muy particulares en los que sí ocurra, pero pues en general no ocurre, ¿no? Entonces, eso es un resultado importante que siempre deben tener en mente y que más adelante veremos de qué manera podemos calcular la integral del producto de dos funciones, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna duda de esto, de este resultado, de esa observación? No me quedó muy claro por qué no es lo mismo. Ah, ok. O sea, piensa, por ejemplo, si n fuera igual a 2, por ejemplo, entonces aquí tendría el producto de x1 por x1 menos x0 más f de x2 por x2 y luego esto multiplicado por f x1 por x1 más f de x2 por x2 menos, ¿no? Entonces esto pues me daría, primero tendría ese pues sí coincidiría con uno de los elementos que yo tengo claro. Y de hecho pues no debería ser lo mismo, ¿no? Porque tendría f de x1 por x1 menos x0 al cuadrado, ¿no? Entonces en particular pues también aquí me sale un cuadrado que no aparece acá. Y no solo eso, sino que además pues me va a salir un término de x1 por x2 por x1 menos x0 por x2 menos x1. Que pues este es un término que no aparece de ninguna manera aquí, ¿no?
Entonces los términos de esta suma pues no coinciden con los términos de esta suma. Y en particular pues son mayores, ¿no? Eh, bueno, no en general. Por ejemplo, este término, o sea, este valor, este x1 menos x0 al cuadrado, en general va a ser menor que si no tengo el cuadrado, porque pues como estamos tomando particiones pequeñas, la longitud de los intervalos son pequeños, entonces al tomar el cuadrado, pues se hace aún más pequeño que el valor original, ¿no? Eh, Sin embargo, pues aquí voy a empezar a tener un montón de más factores que se van a ir sumando a pues a estas cantidades, ¿no? Y pues en general yo no puedo asegurar que esas dos cantidades sean iguales. O sea, les digo, pueden ocurrir casos particulares en los que sí ocurra, pero en general no va a ocurrir, porque no puedo asegurar que esto, o sea, aquí me faltan otros dos términos, ¿no? No puedo asegurar que eso sea igual que la suma de xi1 por xi1 por x1 menos x0 más f xi2 por x2 menos x1, ¿no? O sea, en general, estos cuatro términos no van a ser igual que estos dos, ¿ok? Y pues si yo tengo, en lugar de tener solo dos, tuviera 1000 términos, pues aquí ya tendría 1000 al cuadrado términos, ¿no? Para esta suma. Pues esos 1000 al cuadrado términos no van a ser igual que los 1000 que voy a tener para este otro lado de la suma, ¿ok? Entonces, en general, yo no puedo asegurar que esas dos sumas sean iguales. Y por eso, pues son diferentes en general. De nuevo, puede haber casos particulares en los que sí sean iguales, pero en general no va a ocurrir. ¿Sí? Sí, ya quedó mucho mejor, gracias. Y entonces, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, pues vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, lo que seguiría ahora es, pues, ya vimos el resultado para la suma, ya vimos el resultado para el producto. Entonces, ahora nos gustaría ver el resultado para el cociente, ¿no? Ver que si yo tengo dos funciones integrables, el cociente también va a ser integrable. ¿Ok? Entonces, para esto, pues de nuevo, ¿no? Necesito una proposición que me permita relacionar el conjunto de discontinuidades del cociente con el conjunto de discontinuidades de mi función, o de mis dos funciones, ¿no? Eh, entonces, pues la proposición tendría que ser que sean f de a, b r, f, g, dos conjuntos de discontinuidades. Entonces, el conjunto de discontinuidades de f entre g está contenido en f de g. Ok, aquí es necesario pedir otra condición sobre g para pues, que tenga sentido tomar el cociente, ¿no? En particular, eh, vamos a tomar, o sea, este resultado se vale si g es distinto para toda x en a, b. Sin embargo, para el teorema vamos a utilizar una condición diferente que ahorita van a ver, eh, que es para que podamos asegurar que mi función va a estar acotada, ¿no? Porque recuerden que es importante que mi función esté acotada para poder definir la integral. Recuerden que todas las definiciones que hemos hecho las hemos hecho para funciones acotadas, ¿va? Pero bueno, entonces ahorita veamos este resultado. Entonces, para la demostración, como ya se imaginarán, vamos a utilizar el hecho de que si f y g son continuas y g de x es
Me parece que aquí basta con que sea diferente de 0 en x0. ¿De 0? Pero corríjanme si estoy mal. Según yo sí basta con eso. Ah, ah, sí. Sí, basta con que sea, con que no sea 0 en el punto donde queremos ver que es discontinuo. Y bueno, para la proposición, entonces aquí bastaría con decir que no vale 0 en los puntos de discontinuidad. Pero bueno, dejémoslo así pues, para que el cociente esté bien definido y pues, no haya problema, ¿no? Bien, entonces, si f y g son continuas en x0, g de x0 es distinta de 0, entonces la función cociente f entre g es continua en x0. ¿Sí? De nuevo usamos la contraposición de este teorema, que pues es que si f entre g es discontinua en x0, entonces f y g es en x0. Ok, aquí me faltó una hipótesis. Debería también incluir que sea distinta de 0. Ok, porque esa es una condición para que tenga sentido hablar de el cociente en el punto x0. Ok, entonces, la contraposición es que si f entre g es discontinua en x0 y g de x0 es distinta de 0, entonces f es discontinua en x0 o g es discontinua en x0. ¿Ok? Pues ya, ¿no? Entonces, lo que quiero es ver que si x0 en el conjunto discontinuo es 10 entre g, entonces f de x y entonces, pues el resultado anterior, la contraposición, f o g discontinua en x0, y pues entonces x0 ya, ¿no? La misma demostración que hemos estado haciendo que hicimos para los resultados de la suma y el producto. ¿Sale? Bien, entonces, el teorema, ahora, pues sería el siguiente, ¿no? El cociente de dos funciones es igualmente integrable, ¿no? Como integrables y existe una m mayor que cero, tal que el valor absoluto de x es mayor que m para toda x intervalo. Entonces, f g es integrable en a, b. ¿Ok? Entonces, noten que comparado con los resultados anteriores, estoy agregando una condición sobre g, y es que esa g va a ser mayor
positivo, es decir, que no va a acercarse a cero tanto como queramos, sino que a partir de algún valor va a estar lo suficientemente lejos de cero como para que esta función cociente f entre g esté acotada. ¿Ok? Entonces, algo que no hicimos en los resultados anteriores y que es importante considerar y tener en cuenta es que para poder demostrar que una función es integrable, además de que el conjunto de discontinuidades sea cero, sea de medida cero, pues también es importante que la función esté acotada, ¿no? Y de hecho creo que sí es una condición que se pide en el criterio de Cauchy y que nosotros pues en los resultados que hemos demostrado como que hemos evitado porque pues ya como que sobreentendemos que tanto la suma de funciones como el producto de funciones va a estar acotado si las funciones originales estaban acotadas, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues sí hay que tener un poco más de cuidado y hacer énfasis en cómo es G para que sí podamos asegurar que está acotada. Porque noten que si dijéramos que G de X es distinta de cero para todos los puntos, pues no necesariamente va a estar acotada, ¿no? Aunque G sea distinta de cero, puede no estar acotada la función, ¿no? Como ocurre en el caso de la función 1 entre X cerca de cero, ¿no? Eh, o sea, no se define para X igual a cero, pero pues esa función no es acotada en el intervalo 0,1, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa función nosotros no la podemos integrar porque no es acotada, ¿sale? ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí de eso? ¿De por qué es importante esto? Ok, sí, entiendo. Eh, igual, si quieren, podemos demostrar ahorita que terminemos esto, que tanto la función suma como la función o el producto de funciones es acotado, si las funciones eran acotadas originalmente. Pero para este caso sí lo vamos a hacer, o sea, expresamente dentro de la demostración del teorema, vamos a demostrar primero que f entre g está acotado. Entonces aquí primero por demostrar que f entre g está acotada. Para poder hablar de integral como la hemos visto hasta ahora y pues que tenga sentido, ¿no? Lo que hemos hecho. ¿Ok? Entonces de entrada, como f y g son integrables, pues ya sabemos que f y g están acotadas, ¿no? F y g están acotadas. Entonces, que existe una, digamos, me gusta, mayores que cero, es menor n1 y toda x en el dominio. ¿Ok? Eh, bien. Esa es una forma de poner que es acotada. También podemos decir que es acotada si existe un valor tal que ocurre esto. Pues es equivalente, ¿no? En realidad, esta desigualdad con valor absoluto es equivalente a estas dos desigualdades. Ya no tienen valor absoluto. Eh, pero bueno, además de eso, para G pido otra condición, ¿no? Además, mayor que. Ok. Eh, bien, entonces, pues de entrada, o sea, de aquí, yo puedo sacar que el cociente de valor absoluto es menor que 1. ¿Sí?
Mm, no necesariamente cierto, ¿no? Justo como aquí estoy dividiendo por un valor que es más pequeño que este, entonces podría ocurrir que sea lo suficientemente pequeño para que al tomar el cociente de este con este, pues este se haga más pequeño que este de acá, ¿no? Aunque este ya era pequeño de por sí. Bien, entonces, eh, aquí hay que utilizar otro resultado. Ok, a ver, denme un momento para pensar cómo hacer esto. Bueno, para no hacer, no perder tiempo de clase, ¿qué les parece si esto lo revisamos? O sea, hago una revisión de esto y cuando les mande las notas les mando ya con la demostración de que f entre g es acotada, para ahorita no atorarnos más con esa parte de la demostración y pues poder pasar a, o sea, ver que sí es integrable, ¿no? Entonces aquí queda pendiente esto, pero en un rato más se los mando. Bien, entonces, pues vamos a demostrar como la otra parte, ¿no? O sea,
supongamos que ya demostramos que la función f entre g era acotada. Entonces, pues ahora lo que nos quedaría es mostrar eh, pues que el conjunto de discontinuidades es de medida cero, ¿no? El conjunto de discontinuidades de f y g, perdón, de f entre g es de medida cero. Bien, entonces, pues como f son integrables, entonces el conjunto de discontinuidades de f y el conjunto de discontinuidades de g son de medida cero. Entonces la unión también es de medida cero. Y pues del resultado de la proposición anterior, el cociente de funciones, tenemos que el conjunto de discontinuidades de f g está contenido en el conjunto de discontinuidades de f unión el conjunto de discontinuidades de g. ¿Sí? Puede ser igual. Y pues entonces, por el hecho de ser subconjunto de un conjunto de medida cero, ese subconjunto también es de medida cero, ¿no? Entonces, lambda de g es de medida cero. Entonces, como f entre g es acotada y lambda de medida cero, entonces f es integrable. Ok, entonces, ¿alguna duda de esta parte? No, está bien. Vale. Bien, entonces, pues hay un montón de propiedades de las que ya hemos visto en algunas clases o han visto con Marco, que se pueden demostrar pues mucho más fácil utilizando el criterio de Lebesgue que utilizando algunos otros criterios. Por ejemplo, uno de estos es el teorema del rompecabezas. Pueden demostrar utilizando el criterio de Lebesgue. Nada más, igual hay que demostrar que el conjunto de discontinuidades de un subintervalo va a estar contenido en el conjunto de discontinuidades de todo el intervalo, ¿no? Entonces, mañana van a seguir viendo algunos ejemplos y algunos otros resultados que salen utilizando el criterio de Lebesgue y cómo demostrarlos, ¿no? Y que pues estas demostraciones con estos criterios, más bien con este criterio, pues es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, eh, pues el truco aquí, de nuevo, es nada más tener cuidado con cómo demostramos que el conjunto de continuidades de una función es de medida cero. ¿Sí? Aunque pues ya han visto varios conjuntos que son de medida cero, ¿no? Entonces, pues ya con esos conjuntos que han visto, pueden ir viendo pues varios ejemplos de funciones que son integrables, aunque sean discontinuas en ciertos puntos, ¿no? Nada más para terminar la clase de hoy, pues vamos a demostrar que f más g y f por g sí son acotadas, nada más para tratar de darle completez a los teoremas que vimos antes y pues que ya queden bien demostrados, ¿no? No solo demostrando que el conjunto de discontinuidades es de medida cero, sino también considerando o mostrando que las funciones son acotadas, ¿no? Para poder integrarlas correctamente. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner un extra.
tenemos que agregar la condición, ¿no? Si, eh, bueno, más bien, además, pero tal que m de x, como ve, entonces para agregar esa demostración aquí al final. Ok. Bien, entonces, pues vamos a hacer la demostración de los primeros dos. Bien, entonces, como f y g son acotadas, entonces existen n1 y n2 cero, tales que es menor que n1 y menor que n2. ¿Sí? Bien, entonces, el valor absoluto es menor que n1 más n2. Y pues aquí de nuevo hay que aplicar la desigualdad de triángulo, ¿no? Solo que en este caso pues ya tenemos separados, o sea, la desigualdad de triángulo me dice que si tengo la suma, el valor absoluto de la suma, este es menor o igual que la suma de los valores absolutos, ¿no? Entonces pues en este caso puedo decir que el valor absoluto de f más el valor absoluto de g es menor o igual al valor absoluto de f más el valor absoluto de g, menor es cierto de n1 más n2, ¿no? Entonces existe m igual a n1 más n2, tal que el valor absoluto de f más g es menor que m. Entonces, f más g es... ¿Sí? ¿Alguna duda de este primer resultado? No. Entonces, entonces 2. Como f y g son acotadas, existen de nuevo n1 y n2 mayores que 0, tales que el valor absoluto de f es menor que n1 y el valor absoluto de g es menor que n2. ¿Ok? Entonces, el producto de valores absolutos de f y g es menor que n1 por n2. Estos son mayores que 0, tanto n1 como n2 son mayores que 0, entonces se conserva la desigualdad. ¿Ok? Y pues el valor absoluto de f por el valor absoluto de g es igual al valor absoluto de f por g. ¿Ok? Es una propiedad del valor absoluto. Y pues entonces este también es menor que n1 por n2. ¿Va? Pues entonces existe una m igual a n1 por n2
¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esta segunda demostración? Bien, en caso de que no, les digo, voy a revisar bien la demostración de que el cociente es acotado para agregarla aquí y mandársela con las notas en un ratito más. Bien. Entonces, pues si no tienen ninguna duda, eso sería todo por hoy. Y pues mañana seguirán viendo cositas de este estilo. En un momento les mando entonces la grabación y las notas de la clase de hoy.